Mi tema hoy es Trotsky y la cuestión judía. Ahora bien, por extraño que parezca, Trotsky escribió muy poco sobre este tema, aunque lo poco que sí escribió indudablemente tiene una importancia extraordinaria hoy por hoy. Pero de hecho, Trotsky casi nunca habló de su identidad judía. Por ejemplo, si tú lees su autobiografía, Mi vida, en las pocas observaciones en el primer capítulo él habla de su familia, menciona el hecho constatable que su padre era judío, eso sí, pero en cuanto a la vida cotidiana de los judíos en su familia y sus hábitos y su religión y sus costumbres, pues nada. Que yo sepa, no hay ni una sola palabra de estas cosas. Y esto no es casualidad, aunque parezca sorprendente, realmente no lo es. Porque desde su primera juventud, Trotsky nunca se consideró como judío, nunca. Siempre se consideró como un revolucionario ruso. Lo voy a demostrar con sus propias palabras dentro de poco. Y cuando se convierte finalmente al marxismo, que fue bastante temprano en su vida política, siempre se consideró como, en primer lugar, un internacionalista proletario y, por lo tanto, fundamentalmente opuesto a todo tipo de nacionalismos, incluyendo el nacionalismo judío. Ejemplo, dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, cuando Lenin y Trotsky estaban juntos en los primeros años, él coincidió plenamente con la postura de Lenin acerca de la cuestión judía, sobre todo la cuestión del Bund judío, que era una organización bastante numerosa en la parte occidental del imperio zarista. Estos dirigentes bundistas insistieron en la necesidad de formar secciones separadas dentro del partido solo para los judíos, como un grupo oprimido especial. Es decir, ellos exigieron el derecho de que solo ellos podían representar a los obreros judíos. Lenin se opuso radicalmente a esta propuesta, radicalmente. Él siempre defendió en cada momento, y Trotsky también, por supuesto, el principio absoluto de la unidad sagrada de la clase trabajadora por encima de cualquier distinción de nacionalidad, idioma o religión. Y Trotsky, como Lenin, Trotsky mantuvo este principio hasta el final de su vida. Y para demostrar su actitud, vamos a citar, si os parece, vamos a escuchar un momento unas palabras que él escribió no mucho antes de su asesinato, de su muerte. Creo que en 38, si no me falla la memoria. Y cito textualmente las palabras de Trotsky. He vivido toda mi vida fuera de los círculos judíos, fuera de los círculos judíos. Siempre he trabajado en el movimiento obrero ruso. Mi lengua materna es ruso. Lamentablemente ni siquiera he aprendido a leer en judío. Cuando él habla de lengua judía, él piensa en un idioma que se llama Yiddish, que fue un idioma común hablado en grandes partes por los judíos en Europa Oriental y en la parte occidental de Rusia zarista. Dice que lamentablemente ni siquiera he aprendido a leer en judío, no sabía leer en Yiddish. Por lo tanto, dice, la cuestión judía nunca ha sido el centro de mi atención. ¿Ok? Y sigue. Pero eso no significa que yo no tenga derecho a ignorar el problema judío, que existe y que exige una solución. Y sigue. Antes de la revolución de Rusia, de octubre, mejor dicho, en Rusia, los partidarios del sionismo siempre fueron una pequeña minoría.
Un número considerable de los cuadros del movimiento revolucionario ruso eran de origen, como Trotsky, de origen judío, eso sí, porque los intelectuales y obreros judíos más avanzados comprendían su futuro, dice Trotsky, que su futuro dependía de una reconstrucción revolucionaria de la sociedad. Las palabras textuales de Leon Trotsky. Francamente, los acontecimientos han demostrado que él tenía razón en esta afirmación. Tras la victoria de la Revolución de Octubre, por ejemplo, los bolcheviques sí lograron solucionar la plaga del antisemitismo, del veneno del antisemitismo. En la Rusia soviética, bajo el liderazgo de Lenin y Trotsky, el pueblo judío sí obtuvo inmediatamente la plena emancipación civil y la igualdad más absoluta. En consecuencia, los judíos, la bastante mayoría de los judíos, consideraron la Revolución de Octubre como su salvación, que lo era, y la única salvación posible para el pueblo judío, que había sido brutalmente oprimido, por cierto, bajo el zarismo. Los bolcheviques dieron, como he dicho, plena libertad e igualdad de derechos a los judíos. Se fomentó su lengua y cultura, además. Incluso establecieron una república, eso no lo sabe mucha gente, pero es verdad. Incluso Lenin y Trotsky establecieron una república autónoma en la gran territorio de la URSS, que es un país muy grande, que tiene muchas tierras libres, ¿no? Formaron una república autónoma para que los judíos que desearan una patria propia la tuvieran. Muy interesante. Porque Lenin no consideraba a los judíos como una nación. No tenían todos los rasgos de una nación. Y no obstante, se ofrecían autodeterminación dentro del territorio de Rusia, la Rusia de los trabajadores. Pero el caso es que los obreros, la gran mayoría de los judíos, estaban satisfechos con esto, con el hecho de que habían conseguido plena igualdad y todos sus derechos. Y no querían otra cosa, no querían otra cosa. Y por lo tanto, fueron muy pocos los que aceptaron la oferta de una patria dentro de las fronteras del Estado soviético. Es decir, para insistir en la cuestión, Lenin y Trotsky, siguiendo la línea marxista bolchevique, sí lograron en gran medida, no 100%, pero en gran medida, lograron solucionar la cuestión nacional dentro de la Unión Soviética, no solamente para los judíos, sino para todas las naciones de este gran país. Ahora bien, todo cambia con el ascenso de Stalin en la burocracia, que llevaron a cabo una contrarrevolución burocrática después de la muerte de Lenin. Mediante una política internacionalista, insisto, una política internacionalista consecuente, los bolcheviques sí lograron una solución satisfactoria del problema nacional dentro de la Unión Soviética. Pero la victoria de la contrarrevolución política stalinista destruyó por completo los logros de Lenin y Trotsky, también en el terreno de la cuestión nacional. La política antimarxista del llamado socialismo en un solo país que propuso Stalin fue la bandera reaccionaria, contrarrevolucionaria, en torno de la cual se avivaron todos los viejos prejuicios nacionalistas y chauvinistas que los bolcheviques habían eliminado. Uno de los rasgos más repulsivos del estalinismo, de hecho, fue precisamente sus tendencias antisemitas. El partido bolchevique siempre había luchado contra el antisemitismo, pero bajo Stalin, toda la vieja mierda, perdónenme mis expresiones, pero es lo que pienso, toda la vieja mierda racista resurgió con violencia. Los judíos volvieron a convertirse en chivos expiatorios para los problemas
de la sociedad rusa. Y en la década de los años 20 ya Stalin estaba dispuesto a usar el antisemitismo, concretamente contra Trotsky, alegando que los trotskistas, Trotsky y sus seguidores, eran, como decía la frase famosa, que los judíos estaban causando problemas en la dirección. Así como sueña. Dado que los judíos, por cierto, constituían una gran parte de los viejos bolcheviques, ellos sufrieron desproporcionalmente en las purgas sangrientas de Stalin, por los cuales él destruyó el partido bolchevique. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, se desató una campaña antisemita solo parcialmente disfrazada con excusas como palabras como sionistas o cosmopolitistas desarraigados y cosas por el estilo. Términos que realmente no eran más que palabras en clave para referirse a judíos, términos, por lo tanto, antisemitas. La tristemente famosa conspiración de los médicos, en que varios médicos del Kremlin fueron acusados de intentar envenenar a Stalin a principios de los años 50, fue la señal para una campaña abiertamente antisemita, puesto que los médicos, casi todos, yo creo que los médicos implicados eran judíos. Por ejemplo, en el año 1952, un año antes de la muerte de Stalin, prácticamente todos los líderes de la cultura judía en la Unión Soviética habían sido fusilados y un gran número de judíos arrestados. Y solo la muerte de Stalin evitó una nueva purga sangrienta. Así es, una cosa que quizás poca gente lo sabe. Incluso hoy yo tengo experiencia personal que lo puedo afirmar rotundamente. Hay elementos de antisemitismo dentro del llamado Partido Comunista de Rusia, dirigido por Zyuganov. Esto en sí mismo basta para demostrar el abismo total que separa el estalinismo del leninismo en todos los terrenos. Entonces, una cosa que sí que necesito explicar es la famosa, más bien la infame declaración de Balfour. Vamos a ver, aunque los judíos carecían de los privilegios, como ya he dicho, no eran realmente una nación, no obstante, Lenin les ofreció después de la revolución autodeterminación, otorgándoles una patria, si quieres llamarlo así, una república en que podrían entrar si así lo deseaban. Se llamaba Biribaján, eso no lo sabe mucha gente, pero esa república sí, esa república sí existió durante un tiempo, aunque muy pocos optaron por hacerlo, porque estaban satisfechos, como dije antes, de los logros, grandes logros sociales que habían obtenido gracias a la Revolución de Octubre. Y esta solución lo puedes criticar, y puedes decir que en el fondo no tuvo éxito. No obstante, fue infinitamente preferible a la creación posterior de un Estado judío en Palestina. Lo vamos a hablar posteriormente de este tema. Porque la sencilla razón, mientras que la territorio de Biribaján estaba prácticamente vacía, un gran espacio en la Unión Soviética, el territorio en Palestina fue, un pequeño detalle, ya fue ocupado por los árabes durante más de 1000 años. Entonces la propuesta de, en la práctica, desplazar a estos pueblos, estos árabes, fue la receta que acabada por un derramamiento de sangre y guerras interminables en el Medio Oriente. La triste y famosa declaración Balfour, fue una declaración pública emitida por el gobierno británico en 1917, es decir, durante la Primera Guerra Mundial, una guerra en que Inglaterra y Francia y los demás estaban luchando no solamente contra Austria
y Alemania, sino también contra Turquía, el Imperio Otomano, que dominaba gran parte del Medio Oriente en aquel entonces. Esta declaración fue hecha en una carta de un hombre llamado Arthur Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico, ha escrito a Lord Rothschild, el famoso banquero judío y un líder de la comunidad internacional judía. En esta carta el gobierno británico expresa su apoyo, fíjate tú, su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, cita textual, en Palestina. Ahora bien, esto era un acto completamente cínico por parte del imperialismo británico. Puesto que, es un pequeño detalle, el mismo gobierno británico también había prometido a Palestina a los árabes, cuyo apoyo también necesitaban en la lucha contra el imperio turco, el imperio otomano. Por cierto, este mismo método sucio fue empleado con frecuencia por el imperialismo británico en todas las regiones del mundo donde ellos implementó una política de expansión colonial. Se puede resumir en la famosa expresión, que todos lo sabéis, divide y vencerás. Creo que viene de los romanos, pero en fin, es muy apropiado. Porque esta política nefasta, cínica, fue en última instancia la causa final de muchos de los conflictos más sangrientos que vemos hoy por hoy en el mundo. Ejemplo, los conflictos entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, entre musulmanes y hindúes, perdón, entre musulmanes y cristianos en Chipre, entre hindúes y musulmanes en India y Pakistán y muchos otros sitios. En la práctica, con la infame declaración Balfour, los imperialistas británicos engañaron tanto a los judíos como a los árabes. ¿Con el fin de qué? De mantener el control sobre Palestina del Imperio Británico después de la guerra, cosa que se logró, que lo dieron. Y deliberadamente, fue una política deliberada que de los británicos, pusieron un grupo contra el otro, táctica típica. Al prometer Palestina junto tanto a los árabes como a los judíos, los imperialistas británicos sembraron deliberadamente la semilla de muchos sangrientos conflictos, un sinfín de sangrientos conflictos y guerras en el futuro. Ahora llegamos a la cuestión muy importante de la Segunda Guerra Mundial, la política de Hitler y el Holocausto, que fue un punto de inflexión de la cuestión judía, sin duda cualquiera. Poco antes de su muerte, en un momento en que Europa se veía amenazada por el fascismo y los movimientos fascistas y antisemitas alzaban la cabeza en un país tras otro, Trotsky escribió algunos artículos muy penetrantes sobre la cuestión judía. Y él escribió en esos artículos lo siguiente, voy a citar textualmente, cito, es posible imaginar sin dificultad lo que les espera a los judíos con el mero estallido de la futura guerra mundial. Poco, pero incluso sin la guerra, el próximo desarrollo de la reacción mundial significa con certeza el exterminio físico de los judíos. El exterminio físico de los judíos. Estas palabras resultaron proféticas. El exterminio masivo de los judíos en las cámaras de gas de los campos de concentración de Hitler
marca un cambio fundamental en la psicología colectiva del pueblo judío. Es un acontecimiento de enorme importancia, por lo tanto. Antes de la guerra, no olvidemos, antes de la guerra, solo un número relativamente pequeño de judíos seguían la política sionista de emigrar a Palestina. Muy pocos se fueron ahí. Pero tras los horrores del Holocausto, masas de personas, millones de personas atemorizadas, huyeron de Europa del Este y intentaron salvarse emigrando a Palestina. Esto fue resistido, esta marea de humanos, fue resistida por los imperialistas británicos a la fuerza, intentaron impedir la entrada a Palestina, a esos pobres diábolos que llegaron hambrientos y desesperados en barcos repletos, quienes los ingleses se opusieron porque temían que la afluencia masiva de judíos alterará el frágil equilibrio de fuerzas entre judíos y árabes en Palestina y por lo tanto pondría en peligro su control de la zona. No obstante, al final, la avalancha de refugiados desesperados no pudo evitarse. ¿Cuál fue la actitud de Trotsky con respecto a este tema? Fue antes, por supuesto, porque él fue asesinado, como sabéis, en agosto del año 1940. Pero él ya advirtió de antemano que el establecimiento de un Estado judío en Palestina sería una cruel trampa para el pueblo judío. Una trampa cruel. El 22 de diciembre del 38 escribe lo siguiente, cito textual. El intento de resolver la cuestión judía mediante la migración de judíos a Palestina puede verse ahora como lo que es, una trágica burla al pueblo judío, una trágica burla. Interesado en ganarse la simpatía de los árabes, que son más numerosos que los judíos, el gobierno británico ha modificado drásticamente su política hacia los judíos y de hecho ha renunciado a su promesa de ayudarlos a encontrar su propio hogar en una tierra extranjera. El futuro desarrollo de los acontecimientos, dice Trotsky, el futuro desarrollo de los acontecimientos militares podría convertir a Palestina en una trampa sangrienta para varios centenares de miles de judíos. Sí. Ahora bien, toda la historia posterior, francamente, demuestran que esta advertencia de Trotsky fue cierta. El establecimiento del Estado de Israel fue un acto totalmente reaccionario, que nos opusimos los marxistas en aquel entonces. Y tras casi 8 décadas, hoy por hoy, 8 décadas de continuas guerras, disturbios, muertes y destrucción, ¿qué se ha logrado realmente? Esa es la pregunta que hay que hacer. Bien, es verdad que Israel se ha establecido, han ganado varias guerras, se ha establecido como una potencia poderosa en Medio Oriente, con el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense. Pero el Estado de Israel, que nace de una terrible violencia y derramamiento de sangre, se ha consolidado, sí, pero sigue siendo, eso la gente no se da cuenta, sigue siendo una fortaleza sediada, rodeada de enemigos por todas partes. La guerra genocidia en Gaza, sí, eso sí, demuestra el poder militar de Israel, sin duda, respaldado por el poderío del imperialismo estadounidense, eso sí. Después de 3 años de sangrientos conflictos, han reducido a Gaza a un montón de ruinas humeantes.
han matado decenas de miles de personas, hombres, mujeres y niños. Sin embargo, si lo miras bien, a pesar de todo eso, Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos fundamentales en esta guerra. Jamás, por ejemplo, no ha sido eliminado 3 años más tarde y permanece desafiante, por lo tanto, una amenaza constante contra Israel. Los rehenes no han sido liberados y las vidas de los pocos que aún quedan corren peligro de muerte instantánea como resultado de la amenaza de una nueva agresión, una nueva ofensiva israelí. Y el único resultado final de este baño de sangre será una intensificación de la ira y la amargura por parte de una generación de jóvenes árabes en todo el Medio Oriente, lo que sienta las bases para nuevos conflictos, nuevas masacres, todo lo cual finalmente puede plantear un enorme interrogante sobre la existencia misma de Israel. Una cosa que si tienes una cabeza, pues es obvio. Israel hoy, el Estado de Israel hoy, se encuentra internacionalmente más aislado que nunca. A pesar de su apariencia de fuerza, en realidad Israel es extraordinariamente vulnerable. Es un hecho que la gente no comprende, pero es así. El reciente conflicto con Irán, por ejemplo, puso de manifiesto muy claramente la debilidad de sus defensas aéreas, que se suponían eran invulnerables. No lo son. Israel no es invulnerable como ellos pensaban. Y la próxima guerra contra Irán, que es inevitable, expondrá aún más estas debilidades y el peligro a Israel es cada vez más evidente. ¿Qué conclusión hay que sacar de todo esto? Pues vamos a ver. Carlos Marx explicó que ninguna nación que oprime a otro pueblo nunca puede ser libre. Es una suprema ironía de la historia, si bien lo miras, ¿no? Es una suprema ironía de la historia que los descendientes de las víctimas del Holocausto estén ahora sometiendo al pueblo de Gaza los mismos métodos opresivos que los nazis infligieron a los judíos. Están siguiendo una política de genocida, no tiene otro nombre. La gran rueda de la historia, por lo tanto, ha dado un giro completo. Los que antes eran los oprimidos se han convertido en opresores. Y no puede haber solución a este problema sobre la base de un capitalismo en decadencia que ha agotado su potencial progresista histórico. Y solo es capaz de producir este sistema podrido, solo es capaz de producir nuevas guerras, desastres financieros, masacres, pobreza, hambre y horrores interminables que amenazan el futuro no solamente del Medio Oriente, sino toda la humanidad. En última instancia, la solución del problema nacional palestino solo puede lograrse mediante el establecimiento de una federación socialista del Medio Oriente, igual que en Rusia después de la Revolución del 17. Una federación socialista en que los árabes y israelíes podrían coexistir en sus propios países autónomos y con pleno respeto a los derechos nacionales de los pueblos. Por lo tanto, las advertencias de Trotsky mantienen toda su fuerza, insisto. Y terminaré citando las palabras de Trotsky. Palabras muy interesantes. Me preguntas, ¿y cómo puede el socialismo resolver esta cuestión? Sobre este punto solo puedo ofrecer hipótesis. Una vez que el socialismo
se haya eh, madurado o adentrado de nuestro planeta, o al menos de sus sectores más importantes, dispondrá de recursos inimaginables en todos los ámbitos. La historia de la humanidad ha presenciado la época de grandes migraciones basadas en la barbarie. El socialismo abrirá la posibilidad de grandes migraciones basadas en la técnica y la cultura más desarrolladas. Huelga decir que no se trata de desplazamientos forzados, es decir, la creación de nuevos guetos para ciertas nacionalidades, por ejemplo, Gaza, es lo que está proponiendo un nuevo gueto, sino de desplazamientos libremente consentidos o más bien exigidos por ciertas nacionalidades o partes de ellas. Los judíos dispersos que desean reunirse en la misma comunidad encontrarán un lugar suficientemente extenso y rico bajo el sol. La misma posibilidad se abrirá para los árabes, así como para todas las demás naciones dispersas. La topografía nacional se convertirá en parte de la economía planificada. Esta es una gran perspectiva histórica que concibo. Trabajar por el socialismo internacional, dice Trotsky, significa también trabajar por la solución de la cuestión judía. Así es. Y no tengo más que añadir a estas profundas palabras de Trotsky, que ofrecen la única solución real para los palestinos, los judíos y todos los pueblos oprimidos y explotados del mundo entero.